El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Canal C presenta miércoles de 7 a 8 de la noche a la abogada Verónica Zavala Ramírez en Derecho para Todos. Derecho de gentes al servicio de la gente. Derecho para Todos, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Abogada Verónica Zavala Ramírez. Bienvenido. Muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a Derecho para Todos, Derecho de Gentes al servicio de la gente. Recuerden que este es un espacio de educación jurídica por televisión que se transmite todos los miércoles de 8 a 8:30 de la noche. Recuerden también que ustedes pueden participar marcando el 331-2265. El espacio es un espacio diseñado para la participación ciudadana, para que puedan elevar sus inquietudes respecto al tema de esta noche. Inclusive, hablando del tema de esta noche, vamos a decir que a raíz de la comunicación con los clientes, con las personas que han estado viendo el programa, pues he solicitado que hablemos acerca de los créditos hipotecarios. El tema de esta noche entonces es el crédito hipotecario. Esa duda que surge a partir de estas personas que ahí muy atentas los miércoles nos ven y que han solicitado información acerca de todo lo que tiene que ver con un crédito para la adquisición de vivienda, los requisitos, qué es un crédito de vivienda. Entonces, en esta noche la invitación es a que ustedes marquen el 331-2265 y puedan elevar las inquietudes que surgen a partir de estos problemas con créditos de vivienda, con créditos hipotecarios. Vamos a dar inicio entonces y vamos a decir que ¿qué es un crédito hipotecario? Esa es una pregunta que surge a raíz de la inquietud de un cliente o de un televidente mejor, y me dice, ¿qué es un crédito hipotecario, doctora? Yo quiero saber qué es un crédito hipotecario porque usualmente nosotros vamos a la banca, prestamos dinero, nos hacen firmar una documentación y luego cuando fallamos en el pago del crédito pues sencillamente nos rematan. Entonces yo quiero entender qué es un crédito hipotecario. El crédito hipotecario es un contrato. Primero que todo tenemos que entender que el crédito hipotecario es un contrato, y un contrato significa que hay una parte, y hablando de crédito hipotecario, hay una parte que se llama acreedor y otro se llama deudor, en donde esta persona, sea natural o jurídica, porque el crédito lo puede otorgar la persona natural o lo puede otorgar la persona jurídica, le presta una suma de dinero por un periodo largo de dinero cuando estamos hablando de crédito hipotecario, y ese dinero que lo presta es para la adquisición de vivienda, es decir, que se entiende como un contrato en el cual una persona natural o jurídica presta una suma de dinero por un largo plazo para la adquisición de vivienda. Esta persona que presta la suma de dinero, sea una persona natural o sea una persona jurídica, va a recibir la nominación en ese contrato donde hay unas obligaciones, unos derechos y unas obligaciones, se va a nominar acreedor. Y la persona que recibe ese dinero, que se va a beneficiar de ese contrato de crédito de mutuo con intereses, se llama deudor. Entonces, a partir de esta inquietud, ya podemos ir esquematizando cuál es la normatividad en Colombia que regula los créditos o los créditos hipotecarios, ¿sí? Porque la inquietud surge en ese sentido cuando nosotros tenemos una serie de conflictos a nivel de este tipo de obligaciones y no sabemos entonces cuál es la ley que nos protege como usuarios de productos financieros, específicamente en créditos hipotecarios. La ley 546, y tome apunte, ley 546 de 1999 es la ley marco de vivienda, es esa ley que enmarca todos los detalles de los créditos de vivienda, todo lo que las entidades financieras tienen que
los requisitos que tienen que cumplir para poder conceder un crédito de vivienda y todo lo que no obviamente pueden hacer con los usuarios de este producto financiero. La ley 546 del 99 viene a ser entonces esa ley que va a respaldar todo lo que tiene que ver con la financiación de un crédito de vivienda a largo plazo, y viene también la sentencia a ser complementada esta normatividad o a ser incluso aclarada por los fallos de la Corte Constitucional Colombiana, donde se desarrolla no solamente la ley, sino que nos da claridad acerca de los derechos fundamentales, tales como el de la dignidad, y que se va a referir como conexo al derecho a la vivienda. En ese orden de ideas, el ciudadano colombiano está salvaguardado, protegido, cuando hace un crédito de vivienda con una entidad o con una persona natural. Entonces venía la otra pregunta de mi cliente: ¿qué pasa, doctora, cuando un crédito de vivienda es otorgado por una persona natural? Y ahí es donde yo vengo a referirles que deben tener mucho cuidado, porque los créditos de vivienda son créditos que, regulados por la ley 546 de 1999, tienen una cantidad de requisitos que no pueden ser observados sino por la entidad financiera, y la entidad financiera a su vez es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Luego, ¿qué pasa cuando una persona natural presta una suma de dinero para adquirir un crédito de vivienda? Esa persona generalmente no va a observar los requisitos de ley, como son los de la tasa más baja del mercado, no lo van a hacer porque son personas naturales. Fuera de eso, no están autorizadas por la legislación colombiana para captar dinero del público, y tampoco en un evento en que haya la comprobación de un cobro en exceso, pues van a existir garantías para que ustedes puedan repetir contra esta persona o puedan demandarla para que pague las indemnizaciones, porque generalmente las sanciones de ley son supremamente altas. En este orden de ideas, los créditos hipotecarios deben ser asumidos o deben ser solicitados por el deudor en una entidad financiera, y más bien sí tener claro que las entidades financieras no son intocables, tampoco son perfectas, y que pueden reclamar en un momento dado cuando se evidencie un vicio de procedimiento o un abuso, del cual estaremos hablando más adelante. Allí queda entonces respondida la pregunta de la normatividad que rige en Colombia para los créditos de vivienda. Yo quiero recordarles que Derecho para Todos, Derecho de Gente al Servicio de la Gente, es un espacio de formación jurídica por televisión en el cual la participación, sus llamadas son supremamente importantes para poder darle movilidad al tema. Por ello les invito a marcar el 331-2265 y también a recordar que como abogada presto mis servicios si ustedes llaman a pedir su cita al 489-4446, y mi oficina está ubicada en la calle 11, número 358 del edificio Citibank, en el 4º piso. Allí ustedes pueden llamar, y voy a hacerles una recomendación, porque la invitación es a llamar primero. Hay personas que muy gentilmente han confiado en la prestación de mis servicios profesionales y se han acercado al Citibank, al 4º piso, a que les atienda de manera inmediata. Nosotros realmente hacemos las cosas en orden como lo demanda el derecho, y solicitamos de verdad que hagan primero la llamada al 489-4446. Allí ustedes piden la cita, organizamos la agenda con la agenda suya y la agenda mía, y sacamos un espacio de tiempo para poderlos atender en consulta. Entonces ya tenemos claro esto para evitar, porque hay personas que se han acercado y en el momento pues yo estaba teniendo de pronto un cliente o no estoy en la oficina, entonces hay una pérdida del tiempo, y el tiempo es muy valioso. Quiero entonces invitarlos a llamar al 489-4446, en donde ustedes podrán pedir la cita, y yo con todo gusto estaré allí para atenderlos en lo que tiene que ver con la asesoría legal. También quiero continuar entonces con las preguntas que me han formulado los clientes, los televidentes, no sin recordarles que hay un correo
al cual ellos han dirigido esta solicitud para que se haga este programa, y es el email que nomina derechoparatodos70@gmail.com. derechoparatodos70@gmail.com. Ahí ustedes pueden escribir como esas personas han escrito y solicitan, por favor háblenos en el programa de tal tema, mi inquietud es esta, no me gusta llamar para participar en línea. Entonces pueden llamar, escribirnos a este correo electrónico, y con mucho gusto diseñamos el programa a fin de que puedan tener claridad de los derechos que como usuarios de productos financieros tienen en Colombia. Otra pregunta, siguiendo adelante con el tema, que me formulan es si existe algún riesgo al momento de constituir una hipoteca. Bueno, las decisiones en todas las áreas del conocimiento y más en el área financiera, pues siempre van a tener un efecto que puede ser positivo o negativo. Ese efecto positivo o negativo en materia financiera va a estar determinado por dos factores. Uno de ellos es el conocimiento de los derechos como usuarios de productos financieros tenemos los colombianos. Porque cuando usted tiene conocimiento o un mediano conocimiento de esos derechos, pues difícilmente va a tener unos efectos negativos. Y el segundo de ellos es el comportamiento crediticio, o el comportamiento que nosotros podamos tener al momento de asumir el compromiso o el pago de nuestras obligaciones financieras. Es decir, en esencia es ¿qué tanto conocimiento tengo yo al momento de asumir un producto financiero para poder tomar la decisión de tomarlo o no tomarlo? Y para ello deben ustedes, o les sugiero, hacer una asesoría preventiva. En Colombia generalmente buscamos al profesional en diferentes áreas cuando ya existe el problema, y debemos cambiar esa mentalidad. Debemos buscar a los profesionales a fin de evitar grandes problemas. Si usted se asesora para que usted pueda conocer esos derechos que como usuario de producto financiero tenga la plena seguridad que si obtiene una buena asesoría no va a tener complicaciones a futuro, o el riesgo de sufrirlo se hace o se minimiza. La otra situación es ¿cómo soy yo respecto de mis obligaciones financieras? ¿Soy puntual? ¿Soy serio? ¿He hecho una planificación antes de asumir un compromiso financiero? Entonces es allí que esos dos factores determinan la situación de riesgo, les brindan un panorama a uno de saber si a futuro va a encontrar tropiezos. Allí hay otra pregunta, bueno, terminamos la respuesta a esa pregunta de si existe algún riesgo cuando yo constituyo una hipoteca. Realmente, si yo estoy informado de qué es un crédito hipotecario, qué es una hipoteca, cuáles son los efectos, pues el riesgo, vuelvo y digo, se minimiza. Pero además de ello, si soy cumplido con mis obligaciones, no voy a tener complicación alguna, salvo que haya un abuso de la posición dominante del acreedor, hablando de entidades financieras, donde haya, por ejemplo, establecido una cuota desmesurada o le fijen una tasa impagable. En ese orden de ideas, pues muy seguramente van a poder conducirlos a ustedes a la mora, y que es un aspecto muy importante al cual yo los invito para que tomen también ese derrotero de pensar de que las entidades financieras todo el tiempo están cobrando conforme a derecho, porque son vigiladas por la superintendencia, y entonces ellas no se equivocan, entonces ellas están haciendo todo lo correcto, y si a mí me demandaron es normal que me rematen el inmueble, es que no tengo plata. Hemos encontrado situaciones en las cuales hay abuso de la posición dominante, hemos encontrado situaciones en las cuales la entidad financiera ha hecho una proyección del crédito abusando de los derechos del usuario del sistema financiero. Entonces, en ese orden de ideas es importante que ustedes sepan que sí existen alternativas de defensa cuando ustedes son allegados a un trámite judicial en un proceso hipotecario. Pero además de eso, el riesgo de esa constitución o de esa constitución de la hipoteca es precisamente cuando ustedes lo demandan por entrar en mora. Vamos en este momento a un corte comercial y ya continuamos.
Está viendo Canal C, el canal de Cali para el mundo. Canal C, más cerca de usted. Canal C presenta miércoles de 7 a 8 de la noche a la abogada Verónica Zavala Ramírez en Derecho para Todos. Derecho de gentes al servicio de la gente. Derecho para Todos. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Abogada Verónica Zavala Ramírez. Bienvenida. Bueno, regresamos a Derecho para Todos, Derecho de Gentes al servicio de la gente, no sin dejar de insistir en la posibilidad de que ustedes participen de este espacio de formación jurídica por televisión o por medios al 331-2265, que es el teléfono de participación en este mismo momento, porque estamos en vivo hablando del crédito hipotecario en Colombia. Y recordándoles que ustedes pueden acceder a una consulta conmigo como abogada en el 489-4446 y que mi oficina está ubicada en la calle 11, número 358 del edificio Citibank, cuarto piso, aquí en Santiago de Cali. Debo entonces recordar que estamos hablando acerca de una inquietud que le surgió a una persona que nos escribe al email derechoparatodos70@gmail.com, donde dice si existe algún riesgo al momento de constituir una hipoteca. Realmente la hipoteca es una garantía para que el acreedor la considere en el momento en el cual el deudor no pueda cumplir con su obligación en ese contrato de mutuo o en ese crédito pues que ha asumido. En ese orden de ideas diríamos que si la persona ingresa al estado de mora, entonces de primera base el acreedor puede entrar a ejecutar ese contrato con esa garantía, y ejecutar tiene un propósito. En ese proceso hipotecario, el propósito es pagarse con el producto del remate del bien inmueble. Muchas personas me han preguntado en qué momento el acreedor puede entrar a demandarme. Es que yo llevo apenas 2 cuotas de mora y ya me demandaron. En el mismo momento en el cual usted incumple la primera cuota, el acreedor puede hacer efectivo la garantía real, puede entrar a demandar. No existe ningún impedimento para que no lo haga. Lo que sucede es que como las alternativas de solución de conflictos en Colombia existen, entonces las entidades financieras en su mayoría lo que hacen es dar un margen de 3, 4, 5 meses para que el acreedor se ponga al día, y de no hacerlo entonces entran a ejecutar. Pero no es que no lo puedan hacer de la primera cuota, eso es algo que ustedes deben tener en cuenta. Y entonces si el riesgo al constituir una garantía hipotecaria, para contestar esa pregunta, es que sí existe en el evento de la mora, y la mora puede tener su origen en un abuso de la posición dominante del acreedor financiero, o puede tener su origen en una desorganización en la proyección al momento de asumir el crédito por parte de la persona que lo ha solicitado. Entonces, por eso les invito a hacer consulta de manera preventiva antes de ingresar a un crédito hipotecario, a fin de que ustedes conozcan todas las particularidades, los beneficios y los riesgos que asumen al asumir un crédito de vivienda en Colombia. Otra inquietud que me formularon es qué se establece en ese contrato de hipoteca. Cuando usted firma un contrato de hipoteca, básicamente son 3 los elementos que se tienen en cuenta, y tienen que ver con el dinero que se presta allí. En ese contrato se va a establecer con toda precisión cuál es el monto de dinero que la persona jurídica, llámese banco, llámese cooperativa, en fin, o la persona natural que le ha prestado a usted el dinero, le va a prestar a usted el dinero, establece esa suma con total precisión. El otro punto es el plazo. Es muy importante tener en cuenta que los créditos de vivienda por ley 546
tienen un periodo extensivo de 20 hasta 30 años para poder usted pagar su crédito de vivienda. Y el otro punto es la tasa de interés. Esa tasa de interés para los créditos de vivienda es bien importante porque los créditos son regulados por la superintendencia en unas tasas que varían momento a momento, mes a mes, pero para los créditos de vivienda en específico son las tasas más bajas del mercado. Entonces esos tres, la suma de dinero que le prestan, el plazo y el interés, serían como los 3 puntos más importantes a destacar en esa escritura de hipoteca. Y hay también unos elementos que el deudor debe tener en cuenta al momento de suscribir un contrato de mutuo o un crédito hipotecario. Tiene que ver con: oiga, en algún momento yo pueda encontrarme en una situación de insolvencia y no puedo pagar, entonces se me van a generar unos intereses moratorios. Cuando hablamos de créditos que se suscriben con personas naturales, pues entonces van a haber cláusulas penales en el momento de un incumplimiento. Hay unos gastos notariales para asumir esa hipoteca. También en el evento en el cual a usted lo tengan que demandar por una mora, pues se van a generar unos honorarios de abogado y unos gastos procesales que usted va a tener que asumir. Entonces es importante por ello proyectar con todo cuidado al momento de ir a asumir una obligación hipotecaria, porque si bien es cierto, es el sueño de todo colombiano tener su casa propia, uno debe planificar muy bien para poder salir al cumplimiento correcto y para acceder a créditos, a líneas de crédito que realmente correspondan a la capacidad de pago que ustedes tengan. Otra pregunta aquí que me hacen es: ¿cuánto dinero puedo pedir prestado? Esa es como la pregunta del millón. ¿Cuánto dinero puedo pedir prestado? El dinero que usted puede pedir prestado está determinado por unas variables que se estudian, y ustedes han escuchado hablar del estudio del crédito. Entonces tienen que ver con básicamente su historial crediticio, o sea, el data crédito o la CIFIN, Central de Información Financiera, los ingresos que usted tiene. Se evalúan también las deudas, las obligaciones que usted tiene para poder conocer la capacidad de pago, es decir, esa que surge entre el ingreso que usted percibe y el egreso o las deudas que usted tiene. ¿Qué queda? Y de eso entonces van a poderse examinar las posibilidades o las sumas de dinero que usted tiene para poder pagar. Entonces se evalúa a partir del ingreso y el egreso esa capacidad de pago para poder decir que además de las referencias que usted tenga, pueda la entidad financiera, cual tiene total discrecionalidad para prestarle a usted, aceptar ese crédito que usted está solicitando. Las entidades financieras no tienen la obligación de concederle un crédito hipotecario a ningún colombiano. Ese es su negocio, pero no están obligadas, y más si las personas pues no reúnen o no tienen en cuenta estos requisitos. Hay personas que van y solicitan un estudio de crédito y se llenan de expectativas y pierden tiempo porque no tienen en cuenta que tienen un historial crediticio, que no han pagado algunas obligaciones por allí, o que son más grandes sus deudas que sus ingresos. Entonces estos son puntos a tener en cuenta. También me preguntan por aquí: ¿qué beneficio tiene un crédito hipotecario? Básicamente son los beneficios. El beneficio respecto de la tasa de interés, que lo decía hace un momento. No es lo mismo acceder a un crédito de libre inversión, que tiene la tasa variable y que se sujeta a los movimientos del mercado internacional, a un crédito de vivienda, porque este crédito de vivienda, protegido por la ley 546 de 1999, va a tener que ser siempre la más baja del mercado. Entonces ese es un beneficio, y el otro beneficio es un beneficio tributario, donde usted al momento de declarar pues va a observar una disminución en el valor de los impuestos. Bueno, aquí me preguntan qué otro tipo de valores debe pagarse en un crédito hipotecario adicional al trámite notarial de la hipoteca. Entonces está el impuesto predial y valorización, el seguro hipotecario privado, seguro de deudores, y el seguro de vivienda. Esos seguros
que se pagan, que son exigidos por las entidades financieras y que son acumulados en la cuota, porque la cuota está integrada por abono a capital, abono a intereses, gastos administrativos y seguros. Entonces, esos seguros lo que van a hacer es proteger el inmueble, protegerlo a usted de siniestros naturales como terremotos, inundaciones, incendios, incluso también por desempleo. Entonces es importante que ustedes sepan que esos seguros están allí y que ustedes al momento, por ejemplo, cuando están en estado están sin laborar, pueden comunicar a la entidad financiera a fin de que la entidad comunique a la aseguradora y la aseguradora pueda ampararlos con el seguro de desempleo. Se ha acabado el tiempo, los voy a cerrar el programa invitándolos a marcar el 489-4446 para pedir sus consultas, sus citas a fin de despejar las consultas que tengan en derecho para todos, derecho de gentes al servicio de la gente. Se estará emitiendo, si el Señor así lo permite, el próximo miércoles de 8 a 8:30 de la noche y que tengan un feliz descanso. Canal C presenta miércoles de 7 a 8 de la noche a la abogada Verónica Zavala Ramírez en Derecho para Todos. Derecho de gentes al servicio de la gente. Derecho para Todos. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Abogada Verónica Zavala Ramírez. Bienvenido. En los últimos 4 años, el turismo en el Valle del Cauca creció. Para que los buenos resultados continúen,